El término creepypasta es originario principalmente de internet y se acuñó en los años 2000 principalmente. Ha sido cuna de las historias urbanas más perturbadoras en la historia de internet. El día de hoy te traigo algunas creepypastas que sé que te van a quitar el sueño. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos, el podcast. Comenzamos. El asesino de mi hija me envió una carta. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees en las coincidencias? Parece una pregunta extraña, ¿no? Yo tampoco lo había considerado mucho hasta ahora. Ayer se cumplió un año desde que mi hija desapareció. Nunca hubo ninguna nota de rescate, no se descubrieron los restos, ni siquiera hubo una pizca de evidencia para respaldar las teorías o estándares de secuestro o algún otro acto criminal. Aparte de su ausencia misma, toda la situación se veía impresionantemente limpia. Con tan solo 14 años de edad había desaparecido sin dejar rastro. Su nombre era Emily. Duele utilizar ese funesto era con seguridad. Es una bendición agria para nosotros, una que acarrea un costo enorme para toda la familia. Cuando Emily desapareció nos dejó a todos en un estado de ansiedad perpetua, el limbo monstruoso de la incertidumbre. Cada llamada telefónica era una aguja que presionaba contra nuestra piel y cada reportaje que se transmitía sobre nuestra pequeña que permanecía desaparecida y se presumía muerta, se sentía como sofocar nuestras gargantas. El no saber era la tortura real. Hasta ayer en verdad lo creía cuando recibí un correo de un remitente que no conocía. El correo declaraba contener la verdad sobre lo que le pasó a mi hija aquel terrible día. El correo decía lo siguiente: una disculpa por lo que he hecho. Hola señor Stanfield, no le diré mi nombre, eso no es importante aún. Lo que importa es lo que he hecho y lo mucho que me arrepiento. Seré breve y honesto. Emily está muerta y yo la maté. Me encantaría decirle que fui rápido y piadoso, pero no fue así. Ella murió lenta y terriblemente. Imagino que mi gozo inicial del suceso no servirá como ningún tipo de consuelo, pero he de decirle que amé a Emily por mucho tiempo, de una manera a la que podríamos referirnos como inapropiada. La parte más difícil era saber que ella nunca podría corresponderme, al menos no de la misma forma en la que yo lo hacía, aunque no por falta de intentarlo. Había hecho muchas insinuaciones antes, muy sencillas en verdad, pero ella nunca fue receptiva a mi afecto. Ella sentía asco hacia mí, y eso me hacía sentir pequeño y muy enojado. Aunque puedo estar agradecido por el hecho de saber que nunca le contó nada a usted, supongo que habría sido poderosamente embarazoso para ella si usted se llegara a enterar. Pero ¿sabe lo difícil que es lidiar con una fantasía, señor Stanfield? He tenido sueños tan desagradables sobre Emily, y sé que son desagradables, pero no puedo evitar encontrarlos excitantes. Me he preguntado muchas veces a lo largo del último año si fue la fealdad del asunto lo que lo hacía tan emocionante. Cuando lo único que tienes es una fantasía que consideras como inalcanzable, pasas mucho tiempo afinándola, como si de una escultura se tratase, y para cuando la fantasía ha llegado a su punto más alto, es muy compleja para ser satisfactoria si solo se mantiene en una forma de juego de pensamientos. Tiene que ser convertida en carne, cálida y gratificante carne. Y lo hice, señor Stanfield, en verdad que lo hice. Debo ser honesto, no fue tanto sobre querer vivir la fantasía, fue sobre querer saber si tenía la voluntad de llevarla a cabo. No había dignidad en sacar placer en conjeturas violentas, pero sí la había en poder decir que tuve el coraje para hacer la única cosa que le podría dar propósito a mi vida. Hace un año demostré que sí que tuve el coraje. Mis pequeñas indiscreciones quedaron en el pasado. Fui paciente como un cocodrilo cazando. Jugué un juego largo. Hice que Emily confiara en mí de nuevo con el paso del tiempo. Dejé que se sintiera cómoda cerca de mí, que bajara la guardia. Iba caminando hacia la escuela cuando por fin tomé la oportunidad para hacer mi jugada. Había seleccionado de antemano una cabaña malgastada en el bosque. Preparé unos grilletes, incluso encendí unas velas aromáticas para efectos románticos, aunque admito que eran más para mí que para ella. Emily estaba dudosa al comienzo, pero logré convencerla de visitar la pequeña cabaña conmigo. Detrás de nosotros la puerta ya se había cerrado con seguro antes de que ella viera el arma que yo sostenía. Pero cuando lo hizo, se portó bien y no gritó. Debo de decir que esta actitud me decepcionó un poco. No soy un pervertido, así que no seré atroz con los detalles de lo que hice. Estoy consciente que fue perverso, pero toda mi vida ha sido una perversión, oculta y encerrada. Emily fue el canal de esa perversión,
Una parte de mí piensa que solo llegué a amarla porque era conveniente, porque era accesible. Usé un martillo, un cuchillo, un par de pinzas y un taladro mecánico. Fue más desordenado de lo que pensaba. Había tanta, pero tanta sangre. En total pasaron horas hasta que al fin murió, lo cual admiro, pues ella nunca me dejó divertir. Emily fue una chica fuerte y debería de estar orgullosa de ella, señor Stanfield. Para resguardar mi propio orgullo, me gustaría decir que no la violé. No me pude forzar a cruzar esa barrera sabiendo que sus ojos estarían en mí mientras sucedía. Ese pensamiento me disgustaba. Emily murió. Hasta donde sé, murió virgen. Una vez que había terminado con ella por completo y la euforia de todo se me había pasado, surgió en mí el pensamiento de lo horrible que fue lo que hice, y mi placer se tornó en repugnancia, y toda la dulzura que estaba dentro de mí mientras la mataba se sintió tan amarga. Me di cuenta de que no estaba destinado a ser un asesino, que eso no encajaba conmigo, que más allá del placer temporal del acto, el pensamiento de tomar la vida de alguien me indignaba. Fui un soñador que cometió un terrible, pero terrible error, uno que le costó la vida a una joven prometedora. Si hubiese un plan de Dios del que todos somos parte, podría decir que lo que yo había hecho fue un desvío de la ley divina. Estaba decepcionado por mis acciones y de mí mismo. Ese pequeño experimento me había reventado en la cara por completo y no tenía la habilidad para sobrellevarlo. Una vez había superado la ola inicial de miedo y pánico, corté el cuerpo de Emily en pedazos pequeños que eran fáciles de cargar. Tomé todos los pedazos envueltos en tela y los quemé en el bosque. Luego de eso, enterré el lote de huesos achicharrados y cenizas, deseando simplemente olvidar todo lo que hice. Matar a Emily y hacer las cosas que hice a su cuerpo no fueron actos de coraje. He comprendido esto a lo largo del último año. Fueron actos de obsesión y cobardía de una persona que no es lo suficientemente fuerte como para superar sus impulsos más oscuros. He estado invadido por la culpa, envuelto en recordatorios de la vida que he tomado y que nunca les podré devolver. Es por eso que he decidido ser lo más cortés e informarle que tomaré otra vida, la mía. Lo único que podría hacer es un peligro para las personas que me rodean, una bomba de tiempo destinada a estallar y a herir a otro inocente. Lo único altruista que una persona en mi posición puede hacer es removerse a sí misma del problema. Lo siento por lo que le hice a Emily. No espero que me perdone, ni tampoco creo que lo merezca. Solo espero que esto le dé algún tipo de consuelo y le permita seguir adelante. Mis más sinceras disculpas. Tras leer esto, lloré por horas. Esta reacción no fue porque hubiese sido contactado por el asesino de mi hija, sino porque creía que alguien le estaba jugando una broma horrorosa a mi familia, luego de todo lo que hemos pasado y sobre todo en el aniversario de la desaparición de Emily para colmo. No le mostré este correo ni a mi esposa ni a mi hijo. Cargué con la cruz por mi propia cuenta y vestí un rostro valiente para ellos. Sabiendo que el aniversario sería duro para nosotros, no dejaría que el monstruo de aquel lado del correo destruyera más a mi familia. Pero esta mañana escuché un disparo sonoro desde la habitación de mi hijo, y para cuando mi esposa y yo forzamos la puerta, era demasiado tarde. De alguna manera mi hijo había conseguido un arma y se había quitado la vida. Así que con esto en mente te lo preguntaré de nuevo. ¿Crees en las coincidencias? La foto. Un día un hombre le tomó una foto a su esposa donde ella parecía luciendo una bellísima sonrisa. Esta contrastaba con la expresión que generalmente solía ser seria en su rostro. En realidad ella no recordaba haber trazado una sonrisa tan dulce y no podía reconocerla como suya. Parecía como si aquella fuera la foto de otra mujer, desde luego, idéntica a ella en sus rasgos físicos, pero completamente distinta en su expresión y en cierto modo era más hermosa. Para colmo de males, el hombre parecía estar obsesionado con aquella foto. Pasaba una buena parte del tiempo contemplándola en silencio, con el rostro extasiado de amor, mientras que cada vez se mostraba más indiferente hacia la mujer de carne y hueso con la que compartía su vida. Finalmente, ella acabó sintiendo celos de la mujer que aparecía en el rostro. Una mujer que en teoría ella era misma, pero que misteriosamente tenía la sonrisa de otra persona. Y de algún modo ajeno a la lógica, aquella mujer espectral compartía sus rasgos físicos, mas no su espíritu, y también estaba consiguiendo robarle el corazón del hombre al que más amaba. Por supuesto, ella no podría compartir aquellas inquietudes aparentemente absurdas con nadie, ni mucho menos con él, pero finalmente decidió actuar.
Podría parecer una locura, pero nadie tenía por qué enterarse. Así que un día, mientras él estaba afuera, ella tiró la foto a la basura, concretamente a un contenedor azul que estaba fuera de su casa. No es raro que se pierda accidentalmente una foto que no estuviera ni siquiera enmarcada, y él no tendría motivos para sospechar de un acto deliberado por su parte. Así que, una vez la mujer se hubo liberado de su rival, decidió salir de compras para celebrarlo. Aquel día el hombre volvió tarde, y cuando llegó a su casa había varios policías que estaban esperándolo para comunicarle la pésima noticia. No pudieron comunicarse con él antes, ya que él había dejado su teléfono en su casa. Una vez él, a duras penas, consiguió reponerse de la impresión, y el inspector le comunicó todos los detalles relacionados a la violación y el asesinato de su esposa. Según la confesión del criminal, un vagabundo con problemas psiquiátricos había encontrado casualmente una fotografía de la víctima mientras se hallaba buscando en el contenedor azul del barrio. Según sus propias palabras, la chica de la foto le había parecido tan hermosa que no había podido resistir la tentación de buscarla. Poco después la vio, cuando ella volvía a su casa tras hacer unas compras. Lo cierto es que cuando la vio en persona no le parecía tan hermosa como en la foto, pero la obsesión ya se había apoderado de él y no había marcha atrás. La siguió y esperó a que ella entrara, y poco después entró él tras forzar la puerta con una navaja. Una vez cometido el crimen, y su estado de enajenación mental lo llevó a abandonar la casa con la ropa ensangrentada, lo cual motivó que no tardara en ser arrestado por unos agentes municipales. Tras referir los detalles del caso, el inspector le entregó al marido la foto de la víctima que había encontrado en el bolsillo del asesino, para que al menos le quedase un recuerdo de la mujer que había perdido para siempre. Una vez él tuvo la foto en su poder, la miró y se quedó profundamente sorprendido, porque de pronto le pareció que aquella ya no era la misma sonrisa dulce que él también conocía, sino la sonrisa siniestra de alguien que había realizado su venganza. Torturado por un ángel. No puedo recordar cuándo empezó, pero sí cómo sucedió. Era una mañana soleada en un cementerio. Había ido a ver la tumba de mi madre y a cambiarle sus flores. En aquella época yo no creía en los fantasmas ni demonios, y siempre había considerado que lo paranormal era sinónimo de ficción. Sin embargo, siempre tuve un gran respeto a ese asunto. No es algo con lo que hubiera querido jugar. Caminé por aquel bosque de lápidas buscando la tumba de mi madre. Aún puedo recordarla. Era una mujer hermosa, que aparentaba una juventud a pesar de su edad. Tenía unos ojos verdes preciosos y un cabello rubio. Mi padre, por otra parte, era un señor de más de 50 años, así que en más de una vez, la gente del pueblo pensaba que mi madre era mi hermana mayor. Fuimos una familia feliz hasta que ocurrió aquel terrible accidente. ¿Y saben quién lo provocó? Mi padre y yo. ¿Que cómo fue? Es irónico. Mi padre quería convertirme en un verdadero hombre para el mañana, así que quería enseñarme a conducir. Ya te lo imaginas, ¿no? La atropellé. Y créeme que no fue un accidente muy normal, ya que cuando la acribillé, su cuerpo quedó aplastado con la rueda que estaba de mi lado. ¿Sabes cómo me sentí? Dudo mucho que puedas imaginar esa sensación. Pero de eso ya habían pasado 2 años y aún así me era difícil de superar. Al llegar a la tumba de mi madre dejé las flores y me arrodillé ante ella. No lloré, ni siquiera sollocé. No solté ninguna palabra, pero esa sensación de añoranza la seguía sintiendo. Y justo en ese momento, el clima se había tornado helado de golpe. Miré a mi alrededor y sentía que alguien o algo me estaba observando, hasta que de repente lo vi. Estaba sentado en la tumba de mi madre. Era un ser andrógino, con alas, cabello plateado y ojos completamente oscuros. Era lo más parecido a un ángel. Lo que le hiciste a tu madre no tiene perdón, me decía. El cuerpo se me había paralizado. No sé si fue por lo que me dijo o la situación en sí, pero simplemente me era imposible moverme. Pero ese no es tu mayor pecado. Tus pensamientos, tu interior está podrido y es asqueroso. Cada vez que ves a alguien, ya sea una dama o un varón, deseas fervientemente dentro de ti sodomizarlos y asesinarlos de formas tan repugnantes. Deseas comerte las tripas de tu padre y abusar de la virginidad de muchachas menores de edad. También has osado probar la sodomía y complacer tu sed de sangre, matando animales indefensos de la calle. ¿Crees que puedes ocultar de tus pecados y remordimientos a un ser divino? Por favor, cállate, yo le decía.
Esa criatura, fuera o divina o no, definitivamente no buscaba darme buenos augurios. Sentía mucha rabia y miedo, pero en mi interior la furia le podía más al miedo. Pero tú sabes lo que te ha vuelto más repugnante: el disfrutar cuando asesinaste a tu madre. Sabes que amas esa sensación de éxtasis que te provoca matar. Aquello me hizo gritar. Esas palabras eran ciertas, pero al mismo tiempo eran mentira. En cierto modo, ese algo dentro de mí disfrutó aquel accidente, pero yo no. ¿Qué hijo disfrutaría semejante atrocidad? Era algo que me marcaría para siempre. Intenté mentirme a mí mismo que aquel ángel no era más que una horrible alucinación, pero como si leyera mi mente, me decía: por mucho que no creas en algo, no puedes simplemente ignorarlo. Y seguidamente empezó a sonreír. Le supliqué una y otra vez que se callara. Le imploré que si me dejaba en paz me retractaría de todos mis pecados, pero el ángel solo seguía con mi tortura, pecado por pecado. Fue diciéndomelos todos y cada uno, y mientras me los decía, sentía como algo dentro de mí me quemaba. Y sobre todo me daba a entender que él lo sabía todo. Ahora, mientras estoy escribiendo esto, este ser sigue a mi lado, diciéndome todos mis remordimientos al oído, mientras el cuerpo me arde. Vivo en un tercer piso y estoy contemplando la idea de suicidarme. Lo que realmente me duele es saber que si hago esto, esta acción me impedirá definitivamente volver a ver a mi madre. Pero es que la tortura que me está haciendo este ser es realmente horrible y no puedo aguantar más esta agonía. Que si por casualidad estás teniendo los mismos pensamientos horribles que yo tenía, te pido por favor que pares lo antes posible, ya que el ángel esperará el momento adecuado para ir a torturarte. Eso ha sido todo por esta noche. Si te gustó el episodio, no dudes en seguir el podcast para que no te pierdas nuevas actualizaciones. También sígueme en Instagram como AlbertoMagnoH_ y puedas enviarme tus historias perturbadoras y yo las narre en los próximos episodios. Sin más dilación, yo soy Magnorror y estás escuchando Ecos, el podcast. Hasta la próxima.